El periodista Manuel Pedrero lo acaba de hacer otra vez. Otra vez le dio tremendo cachetadón a Alito Moreno. Así es, mis amigos. El periodista Manuel Pedrero ya no lo hizo desde su programa, desde su medio de comunicación, su canal de YouTube, sino que ahora lo vino a hacer desde la mañanera. Así vino a exponer a toda la oposición vendepatria, que te invito a que le prestes mucha atención, tanto lo que está haciendo Alito Moreno, cómo se está gastando el dinero del PRI. Y yo no sé cómo tantos diputados, tantos compañeros priistas permiten esto de Alito Moreno. Tanto dinero que gasta para verse bien, vestirse, tanto dinero como se está robando. Y todo esto terminó siendo expuesto. Vamos a ver cómo va a reaccionar Alito Moreno, a ver cómo se va a hacer la víctima, porque ayer ya lo expusimos también. Cómo se viene victimizando, ¿no? Que dice que gente inocente va a ser investigada porque el gobierno lo quiere golpetear. Pues ya lo dijimos, sí, puede ser que sea gente inocente que él mismo está utilizando para poder desviar recursos. Porque como ya lo vimos, como lo expuso la política, bueno, que en ese entonces era diputada Montserrat, que lo expuso, terminó exponiendo a Alito Moreno, que a ella lo obligó a Alito Moreno a desviar 32 millones de pesos. Y ella se opuso, ella lo denunció. Y encima de eso, Alito Moreno, ¿cómo respondió? Pues le quitó el cargo, la promovió del cargo en el PRI. Para que usted nada más se dé cuenta. Y eso no es todo. Alito Moreno una vez dijo y mencionó que él era el que estaba atrás denunciando las embajadas de México en Estados Unidos para que las cierren, porque decía Alito Moreno, no, es que las embajadas en Estados Unidos están operando en contra del gobierno de Estados Unidos, le están haciendo daño a Donald Trump, bien preocupado. Hoy mismo, en este video, en esta participación que sostuvo el periodista Manuel Pedrero, terminó exponiendo lo que el gobierno de los Estados Unidos opera en contra de México, para que usted se dé cuenta. Y eso promovido y dándole un acierto a Alito Moreno. Alito Moreno diciendo, ¿sabe qué? Usted está haciendo bien. Siga, siga. Ayúdeme a llegar a la presidencia y yo le entrego el país. Eso promueve a Alito Moreno y toda la oposición. Lo más triste, mis amigos, que muchas veces salen figuras disque apartidistas. ¿Qué quiere decir? Que no se considera ni de Morena, ni del PAN, ni del PRI, ni del Movimiento Ciudadano, que su partido es México, que eso es lo único que les preocupan, que quieren salvar a México. Pero resulta que después promueven noticias falsas, operan en contra del gobierno, hablan mal de nuestro país, todo eso empiezan a decir. Para que al último se venga a dar a conocer que están afiliados al Movimiento Ciudadano, que están afiliados al PRI, que están afiliados al PAN, que recibieron contratos por estos partidos políticos. Todo eso sucede. Vea nada más cómo terminó Alito Moreno. Vamos a empezar con Alito Moreno, porque sí, fue el primero en ser expuesto por el periodista Manuel Pedrero en la mañanera. Presta atención para que usted vea, vamos a ver cómo se retuerce Alito Moreno. Algo que se estuvo mencionando bastante por parte de la clase política y las redes sociales ha sido de nuevo esta etiqueta de narcopolítico, narcopolíticos. Este fin de semana salieron dos investigaciones honestamente bastante interesantes y que desgraciadamente no tienen el eco que deberían. Trataré de resumirlas lo más pronto posible. La primera tiene que ver con un medio local del Estado de México, muy bueno por cierto, que se llama De Noticias. Esta semana, la semana pasada se reveló que la revista Forbes había publicado un contrato del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una consultora estadounidense, a la que estaría y está pagando $120,000 mensuales. Sin embargo, no se había dado a conocer la identidad de precisamente con quién están llevando esa consultoría. Y AD Noticias revela que se trata de una joven de unos 25 años llamada Martina Ayeto, que a primera vista no puede sonar relevante de no ser por el detalle de que se trata de la hija de la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar.
María Elvira Salazar tiene ya, como está acreditado públicamente en redes sociales y en la comunicación de ambos políticos, tanto de Alejandro Moreno como de ella misma, una relación que por lo menos inicia el 1 de septiembre de 2025, es decir, está próximo a cumplir un año. Y a partir de ahí han tenido varias reuniones. No es antes de la tercera reunión que existe este contrato de la consultoría en la que participa Martina Ayeta, la cual recibe $10,000 mensuales, pagados obviamente por Alejandro Moreno Cárdenas, no me imagino que es de su bolsillo personal, sino de los recursos del PRI, que al final de cuentas son recursos del pueblo de México, para entregarlo a consultorías estadounidenses. ¿Por qué es particularmente interesante que se trate de la familia de María Elvira Salazar, siendo ella cubanoamericana, que forma parte de un grupo político, de una corriente dentro del Partido Republicano y dentro del gobierno estadounidense? Concretamente, del actual también secretario de Estado, Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado. Ella, su cargo como congresista, también le da, entre otras cosas, un cargo que no se conoce mucho, pero que tiene una relevancia importante. Presidenta de la Subcomisión de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental, que parece un eufemismo a simple vista, pero en realidad ese cargo le da a ella la facultad de solicitar la cancelación de visas a personalidades que estén en América Latina. Si uno analiza la línea de tiempo del contrato que firma Alejandro Moreno Cárdenas con la familia de María Elvira Salazar y analiza pues esta temporada donde el Departamento de Estado, no solamente en México, también en Brasil, también en su momento en Colombia, con diplomáticos cuando se dan gobiernos de izquierda, retiran estas visas, pues en el caso mexicano coincide justamente cuando se empiezan a conocer en, insisto, septiembre de 2025, María Elvira Salazar y Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto lleva 22 días en los Estados Unidos haciendo política allá, no aquí en México, de donde es senador plurinominal, pero al final de cuentas senador en la República Mexicana. La pregunta sería, Presidenta, con esto que dan a conocer los compañeros de AD Noticias, pues la postura del gobierno federal, que se estén usando los recursos del PRI, recursos que son subsidiados por los impuestos de las y los mexicanos, para entregárselos a estas consultoras estadounidenses que le dicen a Alejandro Moreno Cárdenas cómo posar, cómo hablar, cómo hacer speech político y sobre todo narrativa, de la cual ha nacido y empata lo de narcopolítico, Presidenta. Bueno, primero el Instituto Nacional Electoral tendría que revisar si esto es legal o no. El área de revisión de financiamiento. No sé cómo esté la ley, si es factible hacer estas contrataciones. Yo creo que lo que está de fondo, y lo venimos discutiendo, platicando, debatiendo, es esta visión de dirigentes de partidos políticos mexicanos, que habría que decir partidos políticos y quitarle los mexicanos, porque están entregados al extranjero, entregados. No se puede explicar de otra manera. O sea, quiten el nombre de este personaje. El presidente de un partido político de un país se la pasa más tiempo en otro país hablando mal del gobierno mexicano y de México que en México. Da más entrevistas en otro país que en México. Contrata consultores de otro país que consultores, académicos, especialistas en México. ¿Qué es? Entreguista, traidor. No puedo llamarle de otra manera, no se le puede llamar de otra manera, porque están entregados. ¿Qué ofrecen al pueblo de México? Pregunto. ¿Qué le ofrecen? Le ofrecen lo que los conservadores del siglo XIX, traer a un príncipe, a un monarca, a gobernar a México, traer las ideas de fuera para gobernar en México. No tienen aquí prácticamente apoyo ya. Se han quedado muy solos. Entonces creen que yéndose al extranjero van a poder resolver los problemas internos. No. El pueblo de México es muy inteligente. Pero es interesante que todas y todos los mexicanos, porque este no es un asunto judicial ni mucho menos, nos demos cuenta de qué ocurre, qué está ocurriendo.
por qué dirigentes políticos de un partido político mexicano se la pasan en Estados Unidos. Se contesta por sí solo. Y cuando se presentan aquí, pues es con violencia. Se contesta por sí solo. Ahora supuestamente ya están separados, ¿no? El PRI y el PAN, pero pues son el PRIAN. La verdad, no hay diferencia entre uno y entre otro. ¿Qué decimos nosotros? Y lo vamos a sostener siempre, porque es la única manera de garantizar la independencia y la soberanía de la patria. Pensar en el pueblo, actuar con el pueblo, no separarse del pueblo. Nadie debe hacer eso. Y para eso hay que estar cerca y hay que tener principios. Honestidad, honradez, amor al pueblo, amor a la patria. No son muchos, pero hay unos que no los tienen. Se les olvidó el amor al pueblo y se les olvidó el amor a la patria. Presidenta Sheinbaum, insisto con este tema de la etiqueta. Bueno, esa es una primera parte de, ¿cómo les digo, mis amigos? Yo no entiendo a estos políticos como Alejandro Moreno, ansiosos de ir a querer hablar mal de nuestro país. Entendemos el papel de oposición, pero oposición no significa ir a negociar a nuestro país con un gobierno extranjero. Eso hay que tenerlo muy bien en claro. No es solamente Alito Moreno, también vemos a medios de comunicación, está el famoso tío Richie, que su medio de comunicación ya no es un medio imparcial abiertamente, es un medio en contra del gobierno, y que pues imagínense ustedes, no hace mucho se reveló las deudas que tiene el tío Richie, su empresa, su televisora TV Azteca, que tiene tanto con equipos de fútbol de México, empresas extranjeras, donde sea debe. Y desde ahí hay que preocuparnos el por qué es que quiere llegar a ocupar un puesto o él empieza a dar estos destellos de que quiere llegar a ser presidente de nuestro país. Y muchos dicen, no, pues es que es empresario, ya tiene mucho dinero, ya no nos va a robar, él va a ser un gran presidente, pero hay que darnos cuenta de algo. Miren nada más sus deudas. Y ustedes van a, pues no es muy difícil darte cuenta que realmente de las intenciones. Un Fobaproa en el 2030 prácticamente. Hay que tener mucho cuidado de estos falsos políticos o intentos de políticos que quieren únicamente llegar al poder, pues para saquear al país. Ahora, miren nada más, porque no solamente Alito Moreno, como se los dije, también hay otros que ya se quieren dar la de buenos y que no pertenecen a un partido político, pero que se les termina descubriendo. Miren nada más, presta atención a esto para que usted se dé cuenta cómo opera la oposición. De narcopolíticos. En este espacio, hace unos meses, denunciamos cómo la Embajada de los Estados Unidos estaba contactando periodistas, activistas, organizaciones civiles, influencers, en lo que, según sus palabras, definió como ayudar a combatir las falsas narrativas que perjudicaran al gobierno estadounidense. En ese momento, muchos decidieron hacer mutis, silencio estratégico. Otros, más aventurados, decidieron llamarlo una teoría de la conspiración. Se sabe en el imaginario colectivo de esta influencia que tienen con muchas personalidades que no hablaban antes de política y ahora lo hacen, o con otros que de plano son un invento de oligarcas mexicanos. Pongo un caso muy concreto de Claudio X González. Existe esta organización llamada Narcopolíticos, que presuntamente se dedica a exhibir e identificar a personajes políticos con el crimen organizado. Su fundador es el joven Miguel Mesa. Una investigación periodística de la periodista independiente Sofía Otero, a través de una entrevista que le realiza a Mesa, en audios que actualmente se pueden consultar absolutamente todos, Mesa revela varias cosas interesantes, entre ellas que la información que se publica proviene directamente de la Embajada de Estados Unidos, que él es aliado de Claudio X González, y un caso muy importante, asegura él que García Luna no hizo nada malo y que Felipe Calderón no es un narcopolítico. Es una entrevista de los materiales que se publicaron, más de 20 minutos,
Y ni modo que esto pues lo vayan a pasar en TV Azteca. Entonces me permití editar a tan solo un minuto porque es importante que se conozca cómo piensan aquellos que, por cierto, usan el disfraz de la sociedad civil, del apartidismo, que aseguran ser simples ciudadanos cuando en realidad hay poderes fácticos atrás. Les gusta hablar del poder político, no hablan del poder empresarial, del poder eclesiástico, del poder criminal, del poder sindical, del poder económico, que es los que los rige y quienes son los que lo patrocinan. Además, esto no viene precisamente en esta versión del audio, pero incluso habla de cómo operó, siendo él, estando en contra de la elección judicial del 2025, operó campañas judiciales de candidatos ligados a Roberto Gil Suart. O, por ejemplo, también cómo tramitó más de 127 amparos en contra del aeropuerto que construyó Andrés Manuel López Obrador. Yo leí algo hoy me pasaron un resumen. ¿Esta persona quién es? Miguel Mesa. Y él dirige el sitio Narcopolíticos. De hecho, también hay organizaciones. ¿Él fue asesor? Él fue asesor de Movimiento Ciudadano, de Claudio X González, de Litigio Estratégico, de todos los tentáculos de las organizaciones de Claudio X González. Fue jefe de oficina de la senadora Laura Ballesteros, cuando era, por cierto, suplente de Xóchitl Gálvez. Trabajó en Mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X González. Es decir, tiene un historial. Se presenta como sociedad civil. Correcto, a través de la plataforma Narcopolíticos. Entonces, y por cierto, también a través de una organización, venido a menos, no les funcionó, de Mexicanos al Grito de Paz. Bueno, también están involucrados todos ellos y no es una, insisto, teoría de la conspiración, él mismo lo confirma, entonces me permito reproducir el audio de las palabras de Miguel Mesa. Entonces decidimos fundar nuestra... Por cierto, Mesa dice, disculpe el lenguaje, pero es importante, que Narcopolíticos es un vehículo para echar putazos, así tal cual. Entonces decidimos fundar nuestra propia SEI, básicamente con la idea de, este va a ser un vehículo para echar putazos, y ahí está, y al que le sirva, ¿no? Al final de la campaña, a través de un funcionario de inteligencia que había trabajado con agencias de seguridad estadounidenses, nos llegó unos cables de inteligencia sobre los vínculos entre Adrián y el crimen organizado, ¿no? Y estos cables de la embajada gringa, que justo los acabamos de publicar completos por primera vez. ¿Tú crees que Calderón sabía? ¿De García Luna? Sí. No, pero ese es punto y aparte. Llegué a esta reflexión hace menos de un mes. Pero dije, güey, es que Genaro García Luna no hizo nada malo. O sea, solo hizo exactamente lo mismo que hace la DEA, que es apoyarse en un cartel y apoyarlo para putearse de enfrente, ¿no? ¿Tú no clasificarías entonces a Calderón como un narcopolítico? Con las pruebas que tenemos, no. No soy abogado, porque no he terminado mi tesis, pero pues le hago al cuento. Que yo no sé cómo alguien puede litigar no teniendo pues el título, pero bueno, Presidenta, esta ya es mi opinión. O sea, hasta por el momento han sido solamente los hechos. México está viviendo un episodio de Bahía de Cochinos, pero en su versión digital. Es la intromisión total de querer implantar narrativas a toda costa. Y lo estamos viendo en tiempo real, Presidenta. Entonces, es un asunto que en realidad nos atañe a todos, porque estamos viendo en tiempo real cómo fuerzas extranjeras quieren decirle a los mexicanos cuál es la narrativa de su propio país. Me gustaría conocer su opinión, Presidenta. Bueno, número uno, ha avanzado tanto la inteligencia artificial y todos, digamos, los avances en la informática, que en efecto hay quienes con dinero generan tendencias en las redes sociales y ahora es más fácil con la inteligencia artificial. Y las plataformas se prestan para ello. De tal manera que hacer una campaña contra una persona sin fundamento, a partir de una noticia falsa o de la tergiversación de una nota y hacerlo viral o hacerlo tendencia, es posible hacerlo sin tener a la gente. Uno pensaría, son 500,000 reproducciones, son 10 millones de reproducciones, 200 millones de personas están hablando de esto. No, no son personas, son robots, son bots que a través de un mecanismo generado hoy por inteligencia artificial generan tendencias en las redes sociales y crean contenidos de manera muy rápida. Es cierto, las redes sociales en muchos se han convertido en eso y están siendo usadas políticamente por quienes no están de acuerdo con una posición u otra, y en particular por aquellos gobiernos que estamos cercanos a los pueblos, gobiernos humanistas. Lo hemos visto en las recientes
elecciones en distintos lugares de América Latina, aunque no solo. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Lo primero es divulgar, informar. Esto es indispensable que se comunique, porque te puedes ir con la finta de una noticia que en realidad no tiene nada de cierto, donde no hay verdad y que se vuelve algo tremendo a través del uso de los distintos algoritmos de las plataformas digitales utilizados en mucho por organizaciones de derecha. Entonces, y en mucho a veces por injerencia de otros gobiernos. Eso evidentemente tiene que demostrarse. Entonces, no es que todo lo que aparezca en las redes es cierto. Tampoco es cierto que todo lo que aparece en las televisiones es cierto o en el radio es cierto, pero particularmente las redes sociales y la adicción que se genera a partir de los algoritmos en las redes sociales, pues puede generar una opinión de una nota que no tiene ninguna validez y se usa como injerencia. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Informar, informar, informar y trabajar para la regulación, para que esto no se convierta en, bueno, el ciudadano, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la ciudadana? ¿Dónde quedó la persona? Entonces, esto es algo fundamental. Ahí está, mis amigos, para que ustedes se den cuenta y tengan mucho cuidado sobre todo lo que está pasando en estos tiempos. Hemos visto muchísimos videos siendo manipulados a través de la IA y con eso pretenden pues cambiar la narrativa de los mexicanos, pero ustedes deben de tener cuidado, muchísimo cuidado y sobre todo pues con estos opositores, ¿verdad? A mí me da muchísima risa Alejandro Moreno, que fue a denunciar a Estados Unidos a las embajadas porque dice él, no, es que Morena utiliza las embajadas en Estados Unidos para adoctrinar a los hermanos migrantes, por favor, ciérrenlas. Pero ¿qué este señor, qué tiene en la cabeza? Imagínense que manden a cerrar las embajadas y un extranjero, un hermano migrante allá en el extranjero necesite hacer un trámite y Alito Moreno ya pidió que se cierren las embajadas y Estados Unidos le hace caso. Ah, sí, porque tú nos estás ayudando. ¿Cómo? ¿Cómo pretende ayudar a Alejandro Moreno cerrando las embajadas, por Dios? Y después ellos mismos dicen, no, pues es que yo con apoyo de Estados Unidos, pues estoy metiéndome a la política para golpetear al gobierno. Pero después es el propio gobierno extranjero quien acusa que México se está metiendo con intereses de su país, que están haciendo una injerencia. Mire, para que usted se dé cuenta, ¿no? El tipo de políticos que tenemos en la oposición. Y que luego, o los personajes esos que se quieren pintar de apartidistas, ¿no? Es que yo no pertenezco, es que a mí no me interesa que haga el PRI y el PAN, yo quiero salvar a mi país y esto y el otro, pero al final resulta que están más metidos hasta contratos millonarios. Les tienen ahí con los del PRI, con los del PAN. Pero bueno, yo al final lo voy a dejar a criterio de ustedes. Ustedes opinen, mis amigos. Muy importante la información del día de hoy. Espero contar con la ayuda de cada uno de ustedes para que nos ayuden a compartir la información. Sin más, nos veremos en un próximo video con más noticia, con más información. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita. Si tienes algún comentario, déjalo en la descripción del video.